Levantarse de la cama, salir por gusto a caminar, abrazar a una persona querida, sonreír o reír a carcajadas, disfrutar de una película o una canción, amar y hacer el amor. Todas estas actividades, en apariencias sencillas y cotidianas, y que tratamos de realizar incluso con frecuencia, se desvanecen de la vida cuando perdemos esas motivaciones, capacidades y esos motores que nos dan alegrías en episodios de tristeza que en siglos pasados se denominaba melancolía, pero que hoy en día conocemos por depresión. Sea como sea, es uno de los mayores malestares modernos y que por ello se vuelve imperativo hablar de él, conocerlo, identificarlo y ubicar su posible incidencia en nuestras vidas. Bienvenidos a Moebius Brain, nuevamente. ¿Escuchaste cómo lo dije? Brain. Más mexa. Aquí con nosotros, como cada semana, mi compañero Marcos Flores. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Y su servidor Eric Pérez. El día de hoy venimos a tratar un tema que tiene que dejar de ser tabú, que es complicado definir y determinar, pero es muy necesario, que es la depresión. Que como bien lo decías, Eric, o sea, tu mundo se vuelve gris. Como de, Y que antes de empezar como a dar definiciones o algún suerte de estrategias, o empezamos a hablar un poquito de temas más personales, me gustaría iniciar esta vez con el hecho de que a todos nos puede dar. Pobre, claro. Rico, bajito, alto, gordo, flaco, moreno, albino. A cualquier persona puede sufrir de esta enfermedad, que es una enfermedad la cual afecta directamente nuestra biología y caemos en un desequilibrio, y que no por el hecho de tener todo, que es muy fácil descalificar a una persona con depresión que tiene una vida económica plena, y decir, es que ¿cómo puede ser que tengas depresión si lo tienes todo? Que eso no determina el hecho de que, pues ya tengo feria, güey, ya no tengo derecho a tener depresión. Y que se tiene que tratar como es una enfermedad. No es un estigma, no es algo que se te va a pegar, güey, si te acercas. No es algo que, no digas eso, güey. Porque también es una de las cosas que tenemos en mexicano, güey. Tendemos a evadir esta parte triste, güey, esta parte confrontativa o difícil de la vida, porque es como de, güey, pues, échale ganas, güey. O ¿sabes qué, güey? Yo la otra vez vi un video en YouTube que me ayudó a superar mi tristeza, güey. Como de, ok, a veces mucho ese tipo de comentarios hacen más mal que bien. Sí, claro, y que para empezar ni siquiera sirve de nada. Pero incluso, fíjate que están ambos polos incluso. Al menos yo los identifico así. Por un lado, esto que me comentabas, ¿no? Que llega a ser incluso cierto tema tabú. Y por el otro, que se vuelve, como se volvió incluso esta palabra, este concepto de depresión, se permeó tanto en la sociedad. Se minimizó. Sí, claro. Y para cualquier, ahora... manifestación episódica muy breve incluso, o incluso ni siquiera si lo sea, ¿no? Ya de plano se puede publicar que andas en la depre y todo. Pero de hecho estaba manipulado, permeado por ese tabú, pues. Porque antes de hablar de depresión, siendo un tabú, actualmente era un poquito más abierto. Y esto creo que le doy gracias a las redes, porque ha abierto información a la mano o al internet, información mucho más rápida, pero que es como ¿qué es la depresión? No, pues que estás triste, güey. Ese mismo tabú que te hacía hablar de este desinterés, esta falta de motivación para iniciar una actividad, este desequilibrio hormonal en tus neurotransmisores, está triste, güey. Entonces esta desinformación hacía que dijeras, pues es que ando en la depre, güey. ¿Por qué andas en la depre? Güey, pues es que se me fue mi camión, güey. O sea, creo que el mismo tabú hace que se envuelva la desinformación
hacer coloquial el término. Sí, se vuelve algo vacuo, pues, ¿no? Incluso en un cierto sinsentido. Porque, bueno, viéndolo desde mi perspectiva clínica, por ejemplo, se puede categorizar algo como depresión, pero como algo que... ¿cómo te lo puedo explicar? Creo que envuelve muchas cosas y al envolver muchas cosas a veces, o en su uso, ni siquiera es tanto el concepto, sino el uso de este concepto, al final ya creo envuelve la problemática o el malestar original de cada persona, pues. Que es parte de la misma. El tema con la depresión es que es relativa, es idiosincrásica. O sea, como puede haber síntomas donde hay un exceso de no de apetito, sino de alimentación. O sea, como carbohidratos. Puede haber el extremo de pérdida de apetito. Como puede haber el exceso de sueño, como puede haber el insomnio. Y eso es subjetivo a cada episodio, a cada paciente, a cada persona, a cada individuo, que también lo hace, viene de la mano de su aprendizaje desde pequeño, pues, de cómo se manifiestan ciertas situaciones, pero que al fin del día no debemos de olvidar que es la depresión, pues. O sea, es ese trastorno afectivo que evita sentir placer con tus hobbies, con tus gustos, y que no tiene nada que ver con tu motivación. O sea, que no tiene que, es que está desmotivado, güey. No, sí tiene ahí un desequilibrio hormonal en neurotransmisores, que si bien pudo haber tenido un inicio endógeno o exógeno, que ahorita hablo de eso, sí existe al fin del día un desequilibrio de falta de querer hacerlo, güey, desinterés, güey, ya es... Sí, creo que este tipo de manifestaciones, digo, son varias, ¿no? Desde la pérdida de incapacidad de amar, ¿no? El desapego, incluso afectivo, pérdida, a lo mejor de placer, incluso al momento de realizar incluso actividades que uno disfrutaba y todo. Creo que son como varias incluso las manifestaciones, ¿no? Porque lo que incluso habíamos hablado en episodios anteriores, creo, ¿no? O en otro podcast, dime. ¿En cuál andas? Dime. Hay otra. Que por ejemplo, una persona puede atravesar un episodio así sin que nadie lo vislumbre, pues. Que también es importante hablar de eso. Hay ciertos matices de depresión. O sea, puede estar la depresión profunda, donde la persona tiene completo desinterés de vivir y que no se levanta incluso de la cama, no se baña, no se viste, pero que también tenemos una depresión funcional, güey. ¿Qué es una depresión funcional? Me levanto sin ganas, me baño sin ganas, acudo a mi trabajo sin ganas, regreso a mi casa sin ganas, me acuesto sin ganas y duermo sin ganas. Es este círculo negro en el que me atrapa la depresión. Es esta espiral que muchas veces ¿Por qué es tan complicado salir de la depresión solo? Porque ella misma te jala. Es una idea rumiante de una serie de adjetivos propios que suele determinar el individuo. Soy ineficiente, soy inútil, soy un tonto, soy un torpe, no logro hacer las cosas bien. Es negativizar pues, prácticamente todas tus conductas o comportamientos dentro de un día normal. Que cuando tenemos el desequilibrio hormonal, pues tendemos a tener estos errores, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En el trabajo ¿sabes qué? Ya me regañó mi jefe y vuelvo a caer en esta espiral, güey, de que sí, mi jefe tiene razón, soy un inútil, güey. Y llega alguien más y te dice, no, güey, es que no eres un inútil, güey. No, sí soy un inútil. Y es esa idea que se impregna en tu psique y que dices,
¿cómo la voy a sacar? Si ni siquiera sé que está ahí. Por eso es que es tan difícil salir de la depresión solo. Que también otra cosa que me gustaría como dejar muy claro, la depresión se cura. La depresión es pasajera, sabiéndola llevar. O sea, con su tratamiento o con sus debidas atenciones. Porque sí puedes caer en este círculo espiral negro que hablaba y sentir que no hay una salida. Y que muchas veces el sentir que no hay esa salida lleva a esta idea que la única salida es el suicidio. Porque nadie me puede ayudar. Porque nadie entiende mi problema. Es por eso que es como un... ¿Cómo decirlo? No, orgánico no es la palabra. Progresivo. Okay. Progresivo desde el inicio de... Bueno, Beck lo ponía como la triada cognitiva de la depresión, que es como me vislumbro yo como persona, y cómo vislumbro a la gente que piensa de mí y cómo veo mi futuro. Son esos tres componentes que en un paciente, un individuo con depresión, tienden a ser negativas, absolutas las ideas. Yo me considero una persona inútil, ineficiente, infeliz. Las personas me ven como una persona inútil, infeliz, ineficiente, y veo mi futuro como una persona inútil y que incapaz de poder hacer. Y esta triada de idea negativa se incrusta en tu manera de pensar absolutamente todo y hace que caigas en esta espiral. Es como de... y también una de las ideas, o una que conforma esta triada, es como la abstracción selectiva, se le llama. Yo me considero, por ejemplo, en pacientes de depresión, yo me considero una persona incapaz. Yo me considero que no soy capaz de hacer absolutamente nada. Ya cuando te pones a indagar es como, ¿por qué? Pues fíjate que quise armar un cobertizo en la parte de atrás de mi casa. No pude, se cayó. No soy un inútil. Ok. Aquí ya la persona tiene interiorizada una creencia de que es inútil. Pero ya pero es solamente porque se le cayó el cobertizo. Ya cuando empezamos a desmenuzar la actividad que realizó, empieza ya a cambiar la cognición del individuo. ¿A qué me refiero con esto? A ver, ok, se te cayó el cobertizo. Bien, pero ¿quién compró el material? No, pues lo compré yo. ¿Con qué lo compraste? Pues con mi trabajo. ¿Qué haces? No, pues hago esto. ¿Cómo te va tu trabajo? Pues relativamente bien, o sea, cumplo con mis obligaciones. Ok, entonces ¿en qué momento dices que en su totalidad eres un inútil? Que también es otra generalización o maximización de las situaciones. Me sale algo mal de 200 cosas que hago y todo me salió mal. Cuando las 199 cosas las lograste. Pero son tan cotidianas que en tu cerebro solamente selecciona, o tu yo solamente selecciona esa vez que te salió mal. Dice, no, pues esa vez me salió mal, soy pésimo en todo, soy inútil en todo, soy incapaz en todo. Cuando, a ver, oye, pues hiciste esto bien, hiciste el otro bien. Digo, ya está entrando en terapia, ya en una reestructura cognitiva, que es como al punto que se quiere llegar, al buen término. Okay. Pero que al final del día no podemos despegar el hecho de que también es un problema biológico, químico cerebral. Que aquí considero yo la depresión como una enfermedad que se debe ser tratada, un trastorno que debe ser tratada integralmente. Aquí estoy hablando totalmente de los depresivos. Ajá. Muchas veces en el discurso con una persona depresiva te va a decir que con los depresivos no son funcionales, que están totalmente planos, que incluso llegan a perder un poquito más de sensibilidad hacia el placer, hacia otras cosas. Eso que
La parte psiquiátrica sola no funciona per se sola. Debe haber también esta parte de la falta de cognición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace, o biológicamente, qué define una depresión? Es el desequilibrio hormonal en tus potencial de acción de tus neurotransmisores en la comunicación neuronal. ¿A qué me refiero con esto? Ya sea el exceso o la incapacidad de segregar, en este caso serotonina o dopamina, que son los principales o los protagonistas en este mal episodio llamado depresión, que es ya sea que una neurona no segrega estos neurotransmisores o alguna neurona no capta estos neurotransmisores. Ahí yo, por ejemplo, tengo una duda. Desde esta perspectiva, bueno, nos estás como comentando qué es lo que pasa a nivel neuroquímico en el cerebro que, digamos, abona todo este proceso. Pero precisamente desde esta perspectiva, ¿cómo sería la explicación de, por ejemplo, qué dispara una depresión, por ejemplo? Hay, digo, lo que hablábamos al principio, hay exógena y endógena. Una exógena puede ser, voy a poner el ejemplo que traemos aquí atrás, que es el tema de la pandemia. Uh-huh. Una serie de eventos que pudieron haber, te hicieron caer en este episodio de tristeza, de este episodio de ideas negativas. Voy a poner un ejemplo que muy probablemente le pasó a mucha gente, desgraciadamente. Empieza la pandemia, perdemos trabajo, se me despide de mi empleo. En mi casa se me pide, digamos que soy la cabeza de familia. Sea hombre o mujer, ¿eh? Si esto es... Este trastorno no discrimina. Eres cabeza de familia, tú eres quien lleva el pan. Sucede esta situación. Aquí ya llevas un estrés que empieza a sobrepasar tu manera de adaptarte a esta situación. Porque no solamente perdiste tu trabajo, entra el país en un estado de crisis, uh-huh, en términos económicos, donde te forzan todavía aparte a quedarte dentro de tu vivienda, donde los estímulos estresantes sabes que me levanto y mi niña está llorando porque tiene hambre, nos cortaron la luz porque no pagué. Todo este tipo de situaciones exógenas hacen que la persona empiece a permear la idea de que... Aquí poniendo un ejemplo, digo, esto es dependiendo del individuo, pues no puedo hacerlo yo. No puedo. Y ahí empieza un episodio depresivo, que dependiendo y las variables que se estén presentando es si se va a acrecentar o se va a disminuir. O sea, en el mejor de los casos, te diste cuenta de todas estas variables y buscaste ayuda, encontraste el soporte que necesitabas, ya sea en psicoterapia o ya sea familiar o económica, y pudiste salir adelante. O, ¡pum!, chingó a su madre. O sea, ya está el episodio depresivo, ya pasó de ser una distimia, de ser una etapa inicial menor, a dispararse ahora sí que ni siquiera tengo intenciones de levantarme. Pierdo totalmente el interés. Esa es la exógena. Uh-huh. La endógena, pues sí, ya aquí hablamos de temas hereditarios. Como tenemos ahí cierta predisponibilidad para adquirir diabetes por parte de nuestra familia, porque pues nuestra mamá tiene diabetes y es una diabetes genética. La nosología la pone así. También pasa con el tema de la depresión, en donde tenemos ahí ya una tendencia que no quiere. Esto no es determinante. O sea, tener esta tendencia a tener una personalidad depresiva no es determinante vas a tener depresión, pero hay una probabilidad comparación al individuo promedio mayor a poder caer en un episodio depresivo, que esa sería como la endógena. Ahí sí ya es meramente biológica, que también es influenciada por
por su medio, pero aquí ya es más una depresión endógena, pues. O sea, aquí es donde podemos ya empezar un poquito a hablar en ejemplo, o sea, no estoy determinando, pero una persona que crece en un estatus económico alto, que tiene capacidad adquisitiva alta y que tienden a tener este tipo de trastornos. Que tal vez volteas a ver su contexto, de manera general, de su contexto, y dices, güey, o sea, no hay como evidencia de que pudiera desencadenar exógenamente un episodio depresivo. Sin embargo, pues ya ves el historial. Ok, tiene aquí historial de personas depresivas dentro de su círculo familiar cercano, que pudieran favorecer a que sucediera este trastorno. O también idiosincrasias dentro de la misma familia, pues. También sabemos que las personas de un estatus socioeconómico alto tienden a tener idiosincrasias muy estrictas que tienden a, en términos psicoanalistas, a castrar a la persona. Digo, no la domino. Él es el chido de eso. Sí, de hecho, incluso, fíjate que el otro día estaba platicando también con un profe, o estábamos varios, y a veces lo que comentábamos era, o nos preguntábamos sobre la incidencia de lo económico en este tipo de malestares o de trastornos, ¿no? Porque poníamos un ejemplo, ¿no? E incluso retomando de la pandemia, ¿no? A lo mejor un clase mediero hacia arriba, ¿no? Que a lo mejor trabaja en una empresa, que lo mandaron a home office con su computadora, pues a lo mejor le empezó a dar primero como cierta ansiedad, después a lo mejor depresión, y que él de alguna forma se trata, ¿no? Identifica eso y se trata. Pero también lo comparábamos con la persona que precisamente de muy bajos recursos, que pues ella nada de home office y a veces nada de trabajo, ¿no? Entonces, Y que ahí es donde se da más el échale ganas, cabrón. ¡Sí puedes! En parte, sí. Sí, güey. En parte, y en otra el hecho de a veces, incluso precisamente por eso es más difícil identificar este tipo de malestares. Porque, digamos, la atención y aparte todo lo que envuelve a lo cotidiano va más hacia apuntado a sobrevivir, ¿no? A tratar de conseguir para el día a día. En un discurso de una paciente, sí fue así como de... llegamos como a la conclusión conjuntamente de que pues en un punto de su vida antes de tomar terapia había sufrido un episodio fuerte de depresión. Y sí fue así como de, ¿por qué no pediste ayuda, pues? Y fue así como es que no tenía tiempo. O sea, ella no tenía tiempo de tener depresión. Así tal cual. Y es cierto, güey. O sea, ella no podía pararse de su vida cotidiana por un tema depresivo por las personas que dependían de ella. Que es aquí donde volvemos al tema de las depresiones funcionales. Sí, güey, me está llevando el carajo. Me acuesto queriéndome morir, güey. Me levanto sabiendo que no me morí, güey. Y que sí es como de... Ahora sí que la motivación es totalmente exógena y que no permeada por mí, güey. Lo hago por inercia. O sea, ya hago las cosas porque tengo que hacerlas. O sea, que gracias a su círculo, ni siquiera familiar, su círculo de trabajo, fue como de, oye, pues creo que eso no está bien. Estaba viendo, debo admitirlo, me metí un poquito en TikTok. Y estaba viendo unos TikTok muy cotorros. Como abuelita, como tío. Donde dice así como, están frente a frente, paciente, terapeuta, y dice como, ¿cuántos episodios depresivos has tenido el día de hoy? Pues lo normal, como 5 o 6. Lo normal, hoy he estado tranquilo. Lo normal es tener 0.
Sí, como de... Y es cierto, y muchas veces lo normalizamos. Y que incluso podría ser que yo o tú o quien nos escucha o nuestra mamá o nuestro papá o nuestra tía o nuestra abuela sufrió un periodo de depresión donde sintió todos los síntomas y por alguna variable externa que no fue psicoterapia ni un apoyo familiar, logró salir. Que hasta la fecha de que está dejando de ser tabú nos estamos dando cuenta pues que no es una enfermedad exclusiva, pues. En realidad podría llegar a ser el catarro afectivo, güey. Sí, de Esa hecho. y la ansiedad. Que no, una no excluye a la otra, ¿eh? Los depresivos tienden a tener ataques de ansiedad y de pánico horribles. Que también aquí me gustaría como aclarar el punto de la típica frase que también creo que está un poco llena de folclore, como para querer sintetizar o hacer mucho más fácil el externar la palabra depresión y ansiedad. Es como, es que si sufres depresión es un exceso de pasado. Y si sufres ansiedad es un exceso de futuro. Y la única diferencia entre estas dos son los síntomas y las ideas que lo desencadenan. En una es desinterés. Ujú. Me quiero morir. En la mayoría de los discursos, güey, pues ya no me interesa vivir. Y en la otra es, algo me quiere matar, güey. Y es un exceso como de estímulos en el exterior. Que hace como, ¿qué pedo, güey? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? Todo el tiempo es como, güey, me voy a morir, güey, me voy a morir. No se quiere morir, pero siente que se va a morir. Como que, y están todo el tiempo en situación de alerta. Pero todo va hacia el futuro, pues. O sea, aquí el tema es por qué se dan ciertas situaciones en la depresión que sí, y de la ansiedad, que sí están determinadas por tu pasado y por tu círculo familiar, tu aprendizaje y tu crecimiento. O sea, en qué manera creciste, de qué manera te educaron, en dónde te educaron incluso, que puedes encadenar en estos dos trastornos. El tema aquí es las ideas a partir del aquí y el ahora que vamos a tener hacia el futuro de qué nos espera. En el caso de la depresión es totalmente negativo, va a ser totalmente catastrófico. No hay un futuro, me quiero morir, no quiero vivir. Y en la ansiedad es, güey, algo me quiere matar, güey. Todo el tiempo estoy en peligro. Pero sí tienden a tener como la misma cronología. No es como un exceso de futuro y un exceso de pasado. Eso es una manera... Tengo un problema con la romantización por este tipo de situaciones, que es como de, vamos a hacerlo más fácil, vamos a hacer que se escuche bonito, güey. Pero no es eso. No es que se escuche bonito. De repente es como esta parte de, sí, bien fácil, güey. Pues sí, es un exceso de pasado, güey. Deja de pensar en tu pasado, güey. Y ahí tienes a los pinches coaches de vida, güey, dando sus pinches seminarios, güey, diciendo, la depresión se puede pasar, déjale pensar en tu pasado, vive el aquí y el ahora. Sí, carnal, el aquí y el ahora me tiene así, güey. Me exalté, lo siento. Tuve ahí cierto contenido de coach que es lo que hablábamos en su podcast, pues habrá quien tenga los conocimientos adecuados como para dar una buena orientación o dirección hacia este tipo de situaciones y habrá otro que no tenga ni un puto conocimiento de esto y que quiera solamente cobrar, güey, y que te quiera decir, no, güey, pues es bien fácil, mira, nomás échale ganas, güey, no pienses en el pasado y ya quedó. No, hermano, sí es un problema real, es un problema que necesita ser tratado de manera directiva y organizada, incluso conductual, y hablando, por ejemplo, en mi enfoque, que la cognición la tratamos un poquito más adelante, porque literal no quieres hacer nada, güey. Literal no te quieres, literalmente, perdón, ahí sí. Literalmente no te quieres levantar de la cama. Literalmente no tienes ganas de hacer nada. Ves acciones que deberían darte risa, no te ríes, güey. Ves a la persona que amas, la amas, tú sabes que la amas, pero no sientes esa emoción. No provoca nada. Exacto.
Sí, ¿no? Precisamente, por ejemplo, esto que comentabas con lo de los coaches, ¿no? Ahí, por ejemplo, el inconveniente, porque muchos pueden irse por esa vía, ¿no? Y estilo coach. No hablo simplemente de empezar a ver a Diego Dreyfus y motivarse con películas como El Lobo de Wall Street, ¿no? Cuando tiene este discurso de, si tu novia te dejó, bien, agarra el teléfono y empieza a vender, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Porque hay otras vías, por ejemplo, que toman muchas personas de empezar a ponerse bien fit, a ir al gimnasio, ¿no? A tratar de tener otras actividades. Que también es importante recalcar algo aquí. Hay actividades que son paliativas para la depresión. Ah, no, claro que sí. El asunto es que en ocasiones que no se lleva, es decir, uno se asume con este malestar y en base a eso toma este tipo de actividades como de, bueno, esto me ayuda a un poco a liberar esta carga, a, no sé, a nombrar esta situación que pasa, a tratar de buscar soluciones. Pero en ocasiones, y voy a tomar el ejemplo como más palpable, ¿no? Que tu pareja te dejó y te vas al gimnasio, ¿no? Y eso creo que precisamente abona en casi nada, precisamente al tema principal, porque poniéndolo en términos simples, ¿no? Te puedes poner bien fit y te puedes transformar tu físico y todo, y a lo mejor de alguna forma va a cambiar, pero ¿cuántas veces precisamente no se ven a personas de alguna forma padeciendo lo que no trabajaron anteriormente, a pesar de que ya tienen otro estilo de vida con un cuerpo diferente, ¿no? Es decir, te hablo de que pueden tener una incluso relación bastante disfuncional por, por ejemplo, y no hablo de manera simple, como ciertas inseguridades que puedan tener, Ah, sí, ¿no? claro. Y que digo, y al final, pues, ¿el cuerpo qué? Sí, o sea, ya entendí a dónde va, porque es como de, me dejó mi novia, caigo en un estado de tristeza abrumador, todavía no es un estado de depresión, acudo al gimnasio, logro esculpir y distraer mi mente y sobre todo mantenerla saludable. Ponerme Porque mamado. Ajá, pero se me olvida tratar la génesis de esta depresión, que fue mi pareja. Que aquí tenemos dos escenarios. Una es, como no está trabajado el asunto de la pareja, es vuelvo con ella o me busco un clon de ella. Que el típico, güey, pues no manches, se parece un chingo a tu exnovia, güey. O a tu Sí, exnovio, güey. y no necesariamente físicamente. No, sino en actitudes, exacto. ajá. Y cuando son actitudes volvemos a caer en ese mismo círculo que te llevó a llevar al gimnasio. Pero ¿qué crees? La segunda recaída, bueno, más bien la primera recaída, muchas veces viene con ganas. Y ahora ni siquiera, ya no es solamente un episodio abrumador de tristeza, ya estamos hablando del inicio de un episodio depresivo. Y es cuando... Porque Claro. aquí lo que yo iba a abonar a tu comentario es de que muchas veces también nosotros no estoy tratando de escudar o no estoy tratando de decir, no, si haces esto, ya no te va a pasar nada. No, estoy ejemplificando el hecho de que muchas veces inductivamente llegamos a tomar técnicas terapéuticas de psicoterapia en nuestra vida día a día. Por ejemplo... En el caso a ver. del gimnasio. Ah, ok. A nosotros, hablando en temas biológicos y al hablar de un desequilibrio hormonal a nivel sinapsis neuronal, cuando voy al gimnasio, normalmente el gimnasio libera otro tipo de Bueno, la endorfinas, actividad física. ajá, Ajá. endorfinas que nos hacen equilibrar la balanza. Y logras pasar este episodio episodio de tristeza abrumador como un topecito y vámonos. O alguna, por ejemplo, una de las cosas que se trata en terapia cognitivo-conductual cuando se tiene un episodio depresivo profundo, empezamos a trabajar con las
con hacer las cosas más pequeñas en tu casa. Y check. Es que no puedo levantarme. No puedo ir a trabajar. Ok, vamos desmenuzando cada una de tus actividades y vamos regresándote el reconocimiento que automatizaste de cada una de las cosas. Pum, te despertaste. Check. Pum, te levantaste de la cama. Check. Te bañaste. Check. O sea, todo esto es como una... De esta actividad gigantesca de ir al trabajo, empezamos a dividir, yo y mis ganas de ponerme palabras complicadas, a dividir las tareas por cada una de ellas para que la persona que sufre depresión se vaya dando cuenta que es capaz de... Y empiece a tomar ese agrado de... aunque no le dé placer, sí lo logró. Ya no sentí nada, güey. Me levanté, güey, no sentí nada, güey. Pero lo hiciste, güey. Entonces no eres un inútil. Entonces no eres un incapaz. Pues sí, bueno, entrando aquí en ejemplos. Pues sí, pero pues todo el mundo se levanta. Y todo el mundo puede, pues. O sea, vamos paso a paso. La depresión es un problema profundo, grave, que puede ser tratado en terapia y que puede ser curado, pero que a su vez, cuando lo descompones o lo desmenuzas, te das cuenta que paso a paso, ese problema que se vio gigantesco en un inicio, se empieza a ver. Y conforme van pasando las sesiones, se empieza a dar cuenta él de que, cabrón, ahora ya no solamente chequeo el tema de levantarme de mi cama, sino chequeo también el hecho de ir a las compras, chequeo el hecho güey, ya estoy empezando otra vez a tomar agrado a salir a correr, güey. Porque esto es progresivo. En terapia cognitivo-conductual empezamos primero, también depende mucho del rango de depresión que llegues a tener para saber cómo iniciar. Porque si empiezo con la cognición a decirte que tú estás interpretando de manera incorrecta los estímulos del exterior, pues, güey, le estoy verificando una idea de que no, pues es que ni siquiera puedo interpretarlo de afuera. Y ahí es cuando entra okay. Empezamos como con lo primero. Vamos a ver, ¿qué evidencia tienes de que eres un inútil? Pues esto me salió mal, lo que te decía del cobertizo, güey. Sí, pero ¿quién compró los materiales? Yo. ¿Quién armó la base, güey? Fui yo. Y ya después de cierto discurso, de cierta entrevista, te diste cuenta que la realidad es que el cobertizo se cayó, güey, porque esa noche cayó un tormentón de la chingada. Todavía no acababas de poner los últimos detalles. Se cayó un árbol y le cayó encima el cobertizo. Pero no, yo soy el inútil. Para esa persona, en ese contexto, él es el inútil, a pesar de que el exterior fue el que abonó a que se cayera mi cobertizo. Pero yo lo hice mal. ¿Por qué? Porque yo no pensé que el árbol se pudiera caer. Que también, aquí, ya ven que he traído varias veces el locus de control. El locus de control interno es aquí predomina durísimo. Todo lo que pasa alrededor es culpa mía. Todo, güey, es culpa mía. Que también es otro círculo vicioso de la misma depresión. No tengo ganas de levantarme de la cama. Y como no me levanté, me siento culpable por no haberme levantado. Ahí tenemos un desinterés negativo y una culpabilidad que es una idea negativa, que abona a regresar al primero. Vergas, güey, qué culpa tengo por no haberme levantado de la cama, güey. Mañana lo voy a hacer. Me levanto, despierto, güey, es como, no, güey, no quiero levantar. Y regresa de nuevo ese sentimiento de culpabilidad por no haberte levantado. Que es esta espiral que no te deja salir. Que aquí es cuando ya tienes que levantar la mano, tienes que pedir ayuda. Sí, creo que en términos, por ejemplo, esto que comentas, hablándolo en términos, digamos, psicodinámicos, que por nombrarlo, todo lo que es lo psicodinámico es lo psicoanalítico que se transformó en los Estados Unidos como hablando de psicoanálisis como un fortalecimiento del yo. Y precisamente un poco es lo que comentas, ¿no? De precisamente fortalecer yo para hacerlo funcional.
Por ejemplo, en el caso de psicoanálisis, por ejemplo, nosotros lo explicaríamos desde el punto de vista, por ejemplo, en el texto de Duelo y Melancolía de Freud. Bueno, se le llama melancolía todavía en esa época, porque estaba todavía, digamos, con la influencia de la psiquiatría clásica, que ya posteriormente pues se modificó a depresión, ¿no? Que bueno, dicho sea de paso, depresión viene del griego depresier, me parece que es empujar hacia abajo, es lo que significa. Y habla de que, por ejemplo, ante una pérdida, un sujeto puede pasar dos tipos de procesos, duelo o melancolía. En el caso del duelo, pues es una, digamos, afección de la cotidianidad del sujeto que las personas, por ejemplo, no tachan como de patológica, ¿no? Es decir, una persona perdió, lo que sea, trabajo, un ser querido y pasa por un proceso de duelo, ¿no? Que es un proceso doloroso que, digamos, es incluso necesario como adaptación a la pérdida. Y el otro es un proceso de melancolía, ¿no? En el que la investidura libidinal hacia un objeto se pierde y en ese caso el yo pierde toda esta... ¿Deseo? No, toda la libido del yo, como se deposita en ese objeto perdido, Okay. se pierde, digamos, y por eso precisamente pasa un proceso de inhibición, que la inhibición tiene que ver con la funcionalidad del yo, pierde funcionalidad, y es en este sentido que pasan todos estos malestares que ya habíamos comentado. El proceso terapéutico, en el caso de psicoanálisis, por ejemplo, es que esta energía libidinal que estaba depositada en el objeto perdido vuelva precisamente hacia el yo, ¿no? Hablándolo como en términos como muy, muy amplios, porque, por ejemplo, en el caso del suicidio, pasa precisamente por cierta libido agresiva, digamos, que en vez de ser depositada al objeto, se devuelve al yo, y eso es, en términos, digamos, freudianos, precisamente es lo que provoca el suicidio, ¿no? Pero es más o menos cómo se trabaja, pues, A ver. en psicoanálisis. No te agarré bien lo del suicidio. O sea, de buscar esa libido perdida. No, la energía, por ejemplo, es dentro de cierta estructura neurótica. Uh-huh. Esa energía libidinal, que es agresiva hacia el objeto, Ajá. se devuelve, digamos, Okay. hacia el yo. Y ahora no le parto su madre a él, me parto la madre a mí. Así es. Okay, en términos coloquiales. Sí. No, pues. Pero sí. Es, digamos, otra perspectiva, ¿no? No, claro, y las tenemos que tener, porque hay diferentes formas de tratar. Aquí tenemos dos enfoques totalmente diferentes del trato de la depresión. Lo mío es meramente cognitivo, es un tanto más de reestructurar la manera en que interpretas el exterior en esta tríada cognitiva que hablábamos hace rato, de moldear estas creencias que tienes para poder estructurar de manera diferente tus esquemas que te van a dar un pensamiento automático diferente. Hablándolo en temas coloquiales, cuando una persona se dice inútil porque algo le salió mal, en mi enfoque se le llama pensamiento automático, porque en automático lo pensaste, ¿va? Ya cuando empezamos a escarbar nos damos cuenta que la creencia de que es un inútil viene de un pasado donde se le verificó una idea de que todo el tiempo fue inútil y que se instaló en el aquí y el ahora y que fue como de, pues soy inútil, ¿va? En el psicoanálisis es un tanto más de vaivenes de energías. Bueno, hasta donde entiendo, desde la termodinámica donde empieza el psicoanálisis, de depositar la energía en algún otro lado o regresarla. Sí, la libido. Ajá, esta energía que hasta donde entiendo con lo que me comentaste se fue, y aquí hablemos de un duelo, llámese objeto, llámese cualquier situación, persona o cosa en la cual estamos depositando una expresión afectiva. Quiero un chingo mi celular, es un ejemplo. Quiero un chingo mi celular,
en el caso, en tu ejemplo, si estoy diciendo una barbaridad, me dices, ¿eh? En el caso del ejemplo de Eric, yo deposito mi libido aquí y cuando pierdo el celular, entro en un proceso de duelo que al no saber regresar esta libido a interiorizarla de manera adecuada, a mí yo puedo caer en un episodio depresivo. Sí, digo, incluso pueden ser dos vías totalmente distintas, porque por ejemplo, en el caso de la melancolía, como le llamo, depresión, lo significante allí, por ejemplo, es que uno como persona o como individuo, como sujeto, carece o se le desvanece cierto sentido, ¿no? de existencia. Y en el caso, por ejemplo, del duelo, el exterior es el que pierde el sentido, ¿no? Por ejemplo, bueno, se puede ubicar el ejemplo en una frase, como cuando se muere un familiar, no sé, incluso una persona que pierda a su mamá y es que ya nada va a tener sentido ya sin ella, o incluso cuando rompes con una pareja, ¿no? Sí. A veces se habla, digamos, o se menciona ese tipo de frase. Ese es el proceso de duelo, ¿no? Te voy a robar mis apuntes porque ahí tengo Dale. ¿cómo se dice? El término cognitivo. Generalización excesiva. Que acá es todo nada, güey. O sea, se fue, ya no soy nada, güey. O sea, ya es como de, ya no siento nada, güey. Y es como aquí la parte donde, a ver, vamos aterrizando esta cognición que no es saludable. Existe la cognición, vamos a tratarla de manera saludable. ¿De qué es? Ok, se fue. Esta persona, ahora sí que dependiendo mucho de la idiosincrasia, pasó una mejor vida, trascendió a otra dimensión, logró depositar su alma en la tierra, creencia en Gaia, no sé. Cualquier cosa que la persona profese. Y al lograrle aterrizar la idea de que porque se haya ido esta persona, no per se pierdo mi individualidad, no per se dejo de sentir. Que se escucha bien fácil, pero meterse con las creencias y cambiarlas, que ahí es donde está el verdadero, porque te puedo decir bien fácil, o sea, llega una persona con depresión al consultorio y, le tengo que reestructurar la cognición. Le lleva a una persona a Eric a consultorio, le tengo que regresar la energía de la libido a su yo. El proceso es el complicado, pues, porque no es enchilamiona. O sea, sí lleva su trabajo, sí lleva sus partecitas técnicas, su habilidad clínica, el buen ojo para saber identificar dónde escarbar. Porque muchas veces cuando llega a consultorio una persona que sufre un episodio de depresión y lo que lo llevó a terapia es solamente la puntita del iceberg. Solamente la puntita del iceberg. Abajo hay un sinfín de emociones, de creencias, de esquemas, de situaciones, de aprendizajes que tenemos que trabajar, que tenemos que poner sobre la mesa y volver. Ahí sí volvemos otra vez al tema de tengo que desaprender para aprender de nuevo. Otra manera de adaptarme y de conseguir esa resiliencia que me va a ayudar a salir de esta depresión. Que vuelvo a lo que iniciamos. La depresión es una enfermedad, un trastorno que tiene cura y que tiene que ser tratada de manera integral. Porque el terapeuta puede intentar querer reestructurar esta cognición, pero sin ayuda de un medicamento puede que fracase. Esa es la verdad. Y un psiquiatra puede regresar este equilibrio hormonal, pero no per se elimina la génesis, que dejamos de medicar y ¡fum! De nuevo. Y tiene que también tener un apoyo familiar, sobre todo cuando tiene ideas suicidas. Que muchas veces ahí es donde le duele la pata al terapeuta, pues, porque es como de una red de apoyo. Pues usted, señor.
pues dale, güey. Que también es un tema, cuando hablamos de personas, bueno, por lo menos en mi ética profesional, cuando hablamos de situaciones depresivas profundas, ahí sí, güey, quítate la playera, güey, y entrale con todo, güey, porque muchas veces está en juego la vida de la otra persona. Sí. Y que se escucha fácil, pero no lo es. Es una chinga. Pues no sé si quieras... La verdad es que es un tema bastante complejo. No es complicado, complejo. O sea, tiene sus vertientes. Y explicarlo aquí, cada punto y coma, pues la verdad es que... Es difícil de simplificarlo y hacerlo solamente en una hora, ¿no? Pero... Y sobre todo por nuestros dos diferentes enfoques, que no demeritan uno al otro, pero que sí tienden a tener como sus... Hablamos del mismo fenómeno que es depresión, pero dentro de la misma depresión se ramifican una serie de significados y de enfoques y de técnicas que no necesariamente tienen el mismo, pues sí, el mismo fin, pero no tienen la misma terminología, ¿qué diría yo? Sí, no son Ya acá yo trato lenguajes distintos totalmente. Sí, no, lenguajes distintos, pero bueno, no sé si quieras concluir. Sí. Bien, ya hablamos un poquito de cómo se puede presentar la depresión, cómo es que tanto puede ser funcional como que te tumbe totalmente en la cama. Creo que por la invisibilidad que tiene, yo le pondría un poquito más énfasis incluso a la funcional, porque precisamente es el No cierto... sabes que caminas al averno. Sí, es un ninja silencioso que está ahí afectando, ¿no? Entonces, creo que siempre que ubiques pérdidas en cuestión de gustos, de placeres, de alegrías, de sonrisas, de disfrutes, trata de hacer una reflexión, trata de incluso buscar apoyo terapéutico y sobre todo ubicarlo a tiempo, ¿no? Que creo que eso puede evitar que eso pase a una escala mayor, ¿no? No sé, contigo, Marcus. Sí, algunos de los síntomas o ejemplos que dimos te sonaron un poco familiares. Busca apoyo, no necesariamente tiene que ser un terapeuta. Más bien necesariamente tiene que ser un terapeuta, pero si no tienes ahí la posibilidad, pues sí buscar apoyo en tu familia. Si tú, persona, tienes a alguien en tu familia que sufre depresión, no intentes aliviarlo con palabras motivacionales. Muchas veces tumban más en lo que ayudan. Enfócate en tratar de buscarle ayuda personal y también en apoyarlo de manera correcta. ¿A qué me refiero de manera correcta? Se te acerca esta persona y te externa la situación que está viviendo y tú por empatizar, dices, no te preocupes, yo hago todo lo que necesites, yo hago tus tareas, yo hago tus deberes, vamos al Seguro Social, te sacamos una incapacidad para tu trabajo, hacemos todo lo posible porque estés bien y te encerran en una burbuja donde probablemente estés verificando la idea de que es incapaz de hacer las cosas. Tu exceso de empatía puede ser dañina. Aquí más bien el consejo que te puedo dar yo, si sabes que esta persona está llevando como este punto de depresión, es agendarle tareas específicas, concretas y pequeñas, que vayan subiendo de dificultad conforme vaya avanzando. Ya sea, ¿sabes qué? Ahora solamente pon la mesa, lava tu ropa, báñate, todo ese tipo de cosas y darle el reconocimiento que se merece. Porque nosotros automatizamos esa situación, pero levantarte de tu cama genera un gasto calórico, que es energía que estás gastando. ¿Por qué no valorar esa energía que se está gastando en levantarte? Y no es algo que pues no me levanto.
para ahorrar esa caloría. Pues no más. Pero sí tenemos que estar también muy cuidadosos con lo que le decimos a esta persona. El típico consejo es de que no, tu tía María también tenía lo mismo y mira que salió adelante saliendo a trabajar. O sea, no trates de simplificar su problema. No lo es. No es simple. Tampoco es imposible resolverlo, pero no es simple. Al quererle simplificar su situación, lo único que estamos haciendo es verificar probablemente una idea de incapacidad de salir adelante o una idea de, pues no valgo nada. Si no puedo, también no intentes razonar. Esa es la palabra que estaba buscando. Porque muchas veces la idea no compagina nada con la realidad. No es, ahora esa persona tú me estás diciendo que no, que esto no tiene problemática o no tiene dificultad, entonces no valgo nada porque no puedo solucionarlo. Y dices, güey, pero no tiene nada de lógica, pero para él la tiene. Y es una idea que es muy complicada de sacar, pero allí está. Siempre acude a un profesional. Eso sería como lo más importante que podría decir. Si estás en ese espiral de oscuridad y de amargura y de desinterés, busca ayuda profesional. No sabes lo invaluable que es. Creo que es todo por hoy. Es todo. Que tengan una excelente tarde, día, noche. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.